El juez de tercer turno de lo civil, Héctor Iriarte, de Canelones, fijó para el próximo 6 de marzo una audiencia para dictar sentencia en el caso Los Vagones. El caso de Los Vagones es el primer juicio oral y público por derechos humanos en el interior del país que se viene registrando. Es un hecho que está catalogado como histórico. Allí, tras la última audiencia por la causa que investiga las torturas en el centro clandestino conocido como Los Vagones, que funcionó durante la última dictadura cívico-militar en la ciudad de Canelones, el fiscal Ricardo Percivale pidió para el único imputado, el ex policía Alejandro Ferreira, una condena de 9 años y 4 meses de penitenciaría por privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y además un delito reiterado de lesiones. El ex policía Ferreira es el único imputado. Los otros 2 oficiales que estaban por esta causa indagados, los oficiales Hugo Guillén y Winston Vitale, murieron durante el proceso que había sido archivado en 2021 tras una causa que había empezado en 2019. Una causa que fue tras una denuncia presentada por la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones y la Asociación Civil Ágora, integrada por víctimas de la detención ilegal y torturas allí en el departamento de Canelones. Y precisamente estamos recibiendo a 2 de sus integrantes. Estamos hablando de Blanca Calero, es denunciante de Los Vagones, y también Adriana Sínola, es testigo de la causa. Ella ingresó en el juicio luego como testigo. Muchísimas gracias por visitarnos en esta mañana. Gracias a ustedes por convocarnos. Un proceso que ha sido largo. Blanca, cuéntenos un poquito cómo empieza esto de la historia de Los Vagones y de Ágora, cómo se involucra con la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Bueno, fui integrante de Ágora hace 6 años. Ágora, fui presidenta de la asociación Ágora, y Ágora empezó a hacer los testimonios que a partir de esos testimonios que fueron puestos en custodia en la facultad, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Canelones, Valeria Rubino, nota irregularidades, y ella es la que hace la denuncia como funcionaria pública. Sí, ella ha argumentado que como funcionaria pública ante un delito tenía el deber de presentar denuncia, y fue lo que hizo. Y fue lo que hizo. Y a raíz de eso, Ágora empieza a hacer un trabajo de los testimonios, y a raíz de esos testimonios fuimos 16 denunciantes sobre la causa. En ese momento estaban todos los integrantes, que era Guillén, era el director de investigaciones. Él no se murió porque se murió, sino que se suicidó un día antes de una audiencia que había, y Winston Vitale, él muere, sí, por muerte por enfermedad. A raíz de eso empezamos todos estos años con las denuncias y todas las audiencias que hubieron. Ahí entre esas audiencias, que fueron muchas, el juez Sobó, en una de ellas dicen que esos delitos habían prescribido. Ahí está, el juez anterior de la causa, que era el juez Luis Obot, la archivó. La archivó. Pero después ustedes apelaron. Se apeló, y entonces en la apelación del tribunal falla a favor de nosotros, y comenzamos de nuevo la tarea de todo ese trabajo que se fue haciendo con la Fiscalía y con los abogados. Y bueno, nosotros somos los denunciantes, y éramos 16, y se fallece un compañero, Henry Martínez, y en ese lugar aparece la 16 denunciante, es la compañera Adriana Sínola, que ella estaba en una causa en San José, pero la relacionaba con los vagones de la ciudad de Canelones. Y ahí es que ha sido largo la tarea, es dura, y para nosotros, yo a veces digo, para nosotros vivimos en la ciudad de Canelones, vivimos a 3 cuadras del sitio de Los Vagones,
Y a veces lo que más me gustaría que, como dice la intendenta, los vecinos, las vecinas, los compañeros y compañeras, sepan por qué motivo nos detienen, por qué nos llevan. Me he cansado en el juicio delante del juez repetirlo por pensar distinto. Yo empecé a militar a los 26 años, tengo 80, y no quisiera morirme sin saber si por pensar distinto pueden llevar a personas, a trabajadoras y maestros y profesionales, todo, a un centro clandestino y decir que no era centro clandestino, que no había tortura. Dicen que no se puede llamar centro clandestino porque no hay violación ni muertes. Yo le pregunto a los abogados que dijeron eso, es que el entrar ahí, ya al encapucharnos, en privarnos por 3 meses de que los familiares supieran que ese lugar, ¿qué le llaman violación? Al manoseo, al colgar a las compañeras, a pasar 3 meses sin saber dónde estamos. Entonces, por más que uno no quiera, yo sé que en la última audiencia fui ensuciada un poco, así, fue un golpe bajo de las abogadas, pero la lucha no va a parar, vamos a seguir hasta el último momento, porque yo digo, nosotros somos la verdad y nosotros nos sentamos delante de un juez porque hay que sentarse y recordar todo, que eso pasó hace 40 años. Ellos piensan que uno no lo recuerda y es parte del cuerpo de nosotros todo esto. Cada cosa que se diga, cada cosa que se haga, lo siente en el cuerpo. Esa es la lucha de nosotros y eso, y me gusta, y gracias por darnos la oportunidad, que la gente, amigos, compañeros, vean las caras, a ver si nosotros somos delincuentes, no tenemos odio, no sentimos odio, sí queremos llegar a la verdad y que se haga justicia. Blanca hacía referencia recién al argumento de la defensa del policía Ferreira, quien señalaba, bueno, que allí no hubo un centro clandestino de detención, porque hay que recordar, los vagones estaban instalados donde está la escuela de policía, en pleno parque de la ciudad de Canelones, y también tuvieron una ubicación en el barrio Olímpico, contra la ruta, ¿no? Hubo 2 instancias, digamos. Lo que pasa es que eso fue estrategia, porque ellos dicen que los vagones, todo el mundo sabía que estaban los vagones, sí, todo el mundo sabía que estaban los vagones en la escuela de policía, porque esos vagones se usaron, por ejemplo, para los sindicatos. Compañeros de la industria frigorífica, la cabeza del sindicato estuvo ahí y todo el mundo sabía, pero en determinados momentos ellos cambian, llevan los vagones para el centro clandestino en el barrio Olímpico. Ahí había ocultamiento y ahí la gente no sabía que había vagones. Eso es lo que, el decir que todo el mundo sabía que había vagones, porque usted entra al parque y claro que usted entraba al parque y los veía. Los otros estaban ocultos. Por eso ellos prepararon esa estancia ahí para la detención, que pienso que fue a fines del 1975, que fueron que trajeron a los primeros compañeros del Camino del Andaluz. Y allí además, en esta argumentación que se daba, una especie de revictimización de las personas, Adriana, ¿no? Porque, bueno, lo contaba Blanca recién, la categorización de la tortura que hace la defensa. Allí, desde la Fiscalía, hubo peritos que probaban que allí hubo tortura, porque las personas que estuvieron allí, las víctimas, fueron sometidas a plantones,
a capucha, los ataban con alambre, los colgaban de los brazos, y también hubo abusos sexuales. ¿Es así? Sí. Yo quisiera aclarar que en mi caso, que fui detenida en agosto del 75, estuve en los vagones que estaban cercanos a la escuela de policía. Y como yo no vivía en Canelones, ciudad, en el momento que me detuvieron, yo pertenezco a la ciudad de Pando, pero en ese momento yo estaba viviendo en Montevideo cuando me detienen. Por tanto, cuando me trasladan encapuchada, maniatada, en un vehículo policial o militar, no sé sinceramente qué era, en medio de la noche yo no tenía la menor idea de dónde estaba siendo trasladada. En ningún momento quienes me detienen y me trasladan a modo de secuestro de mi persona, no se me informa hacia dónde voy. Por lo tanto, la calidad de centro clandestino de reclusión y tortura funciona perfectamente, porque a mí me llevó días tratar de ubicarme dónde estaba. O sea, tampoco mi familia lo sabía. A los familiares en general les costó peregrinar por distintos lugares para dar con nosotros, y tampoco en ningún momento durante el tiempo que estuve detenida ahí, que fue hasta principios de octubre del 75, tuve ninguna posibilidad de contacto con ningún familiar mío. En algún momento permitieron que mi mamá, que era la que iba más frecuentemente, pasara algo de comida y seguramente algo de ropa, porque ya hacía bastante que estaba ahí. Me sacaron de mi lugar de trabajo, o sea, había salido con lo que tenía puesto, obviamente. Pero en ningún momento de ese tiempo tuve visita, porque en algún momento ahí se decía, no es clandestino porque todo el mundo sabe, falso, y también porque tienen visita, falso, porque nunca vi a ningún familiar ahí, nunca se permitió una visita. Recién pude ver a mis padres cuando de ahí me trasladan a Jefatura de Policía de Montevideo, luego de haber declarado en el Juzgado de Instrucción Militar, cosa que bueno, ha sido recogido por nuestra defensa, el doctor Pablo Chargoña, y por otros medios de prensa que vienen cubriendo esto, lo que fue mi declaración con la denuncia a los involucrados, ¿verdad? No contesté, creo, tu pregunta, pero perfecto. Eso me interesaba puntualizar. Es así y está perfecto, porque es lo que parte de lo que se pretende probar y se prueba por la Fiscalía en cuanto a la tipificación que se pide para el acusado. Y esa de la situación de no libertad. saber dónde estás ni cuál va a ser tu destino, ¿no? Exactamente. Tu futuro. Si hay un mañana, ¿no? Que esa situación que se siente de indefección. Ahora, ustedes están siguiendo esta causa, fueron a declarar todos los testigos, pero hay que remarcar que no todos eran de allí, de Canelones también, ¿no? Porque eso es importante. Todos eran de todo el departamento, recién nombraban algunos de Camino del Andaluz, también Henry Martínez era de Sauce, ¿no? Según tengo entendido, porque yo justo con Henry trabajábamos en la República, por eso lo conocí muy cercanamente. Entonces, eran de todo el departamento que los llevaron allí en un momento y bueno, era uno. Yo en un momento estuve sola ahí. Sentía que salían en la noche los camiones y venían luego de horas, y por los gritos y las voces de mando y los pasos y eso, yo me daba cuenta que estaban trayendo gente, que obviamente no sabía quién era porque no podía ver en el vagón donde estaba. Pero luego, en el tiempo que yo estuve, sí, efectivamente empezaron
a detener a mucha gente de Camino del Andaluz, de Toledo, de Sauce, sobre todo ese eje, ¿verdad? Luego la realidad es diferente cuando ya instalados los vagones en Barrio Olímpico, que el último tiempo mío estuve, digamos, agarré esa mudanza, pero bueno, después cambió mucho la realidad, la situación, a lo que fue el momento inicial ese que yo estuve. Desde allí de los vagones te trasladan después a la cárcel. Tú estuviste en Cabildo también. Sí, de los vagones me pasan, como te dije, luego de haber pasado al juzgado de instrucción, a Jefatura de Policía de Montevideo. Y estuve ahí casi un par de meses hasta que me procesan en el piso donde estaban las presas comunes o sociales, no en donde ya había presos políticos en jefatura. Y una vez procesada, eso fue en diciembre del 75, por atentado a la Constitución en el grado de proposición, título ahí, que me trasladan a la cárcel de Cabildo. También es bueno saber, porque hablamos de que nos pasaban a juzgado, nos juzgaban, nos procesaban. Nosotros y nosotras éramos civiles que estábamos en manos de la justicia militar, por tanto no teníamos ningún tipo de garantía en los procesos. La mayor parte de las veces ni siquiera nos trasladaban a los juzgados, sino que alguien, que ni siquiera sabemos si era el juez o algún adscrito, se trasladaba al centro de detención donde estábamos y prácticamente las declaraciones, que en la mayor parte de los casos habían sido arrancadas por los malos tratos y tortura, ahí se hacía una ratificación y firmar, porque era la única posibilidad, o sea, cero garantía como ciudadanos y ciudadanas de este país. Cosa muy distinta a lo que ahora está pasando con aquellas personas que denunciamos como responsables de la privación de libertad, de los malos tratos, del abuso de poder, que hoy tienen todas las garantías del debido proceso, ¿no? Presentarse ante un juez, tener sus abogados, presentar su defensa. O sea, eso está bueno saberlo, porque quienes no vivieron aquellos años capaz que piensan que es lo mismo, nos llevaban a un juzgado. No, éramos juzgados por la justicia militar. Y estaban en condiciones casi de rehenes, ¿no? Porque exactamente. Blanca, ¿cómo es para un lugar chico, Canelones? Todos se conocen. ¿Cómo es vivir esto ya en el cierre? Esto, lo que a mí me gusta es que se aclare, porque así como decís, que porque ahora es ciudad, capaz que hace 40 años decía el pueblo de Canelones, hasta hoy hay personas que piensan que nosotros hicimos algo, y yo lo repito, que, como dice Adriana, mentira, no hicimos nada. Sí, éramos sindicalistas, sí, pertenecemos al Partido Comunista, pero por eso yo digo, no puede ser que nos agarren, nos vayan a buscar un día, nos lleven, nos encapuchen y pasemos años en la cárcel. No solo los años de la cárcel, sino el perjuicio a nuestros padres y a nuestros hijos y a toda la familia. Es de una crueldad tan grande que por, no sé, por qué, lograr qué, que igual, lograr cambiarnos, no nos cambiaron. Al contrario, estamos más firmes que antes, porque lo que nosotros hacíamos era luchar para que todos pudiéramos, todo el trabajador, vivir en las mismas condiciones. Bueno, y eso no cambió. Y es, a lo mejor en Canelones, que es chico, seguro, piensan que la cara visible en Canelones somos yo y mi esposo, porque seguimos siendo militantes y todo. Entonces pensamos que toda esa dureza que pasó en determinado momento
hacia la persona de nosotros, sea porque somos los que estamos, no nos vencieron y no nos van a vencer. Nosotros pensamos que nosotros somos la verdad y nos sentamos a contar, que no es lindo contar delante de tantas personas qué es lo que pasó ahí adentro, el manoseo, las cosas que nos hicieron. Entonces, en Canelones, por eso me gustaría que decía, bueno, sí, es culpable. Si va a prisión o no prisión por los años, no importa. Pero sí que la sociedad sepa que en Canelones, tanto el señor Guillén como el señor Vitali como el señor Ferreira, los que están fallecidos no son culpables. Pero para nosotros, o sea, no para todo el mundo, pero para mi forma de pensar, yo no tengo estudio, no tengo nada, yo fui hasta sexto de la escuela. Todo lo que yo digo lo he aprendido. Yo me pongo que mi vida es un libro. Cada año de mi vida es una página. Y la tengo clarita Y hasta que no cierre la última materia, no voy a dejar de decir lo que siento y luchar. Muchísimas gracias a las dos, a Blanca Calero y a Adriana por simplemente y rapidito quisiera cerrar diciendo que el hecho de llevar ante la justicia con estas pruebas, como ha sido en todos los casos y va a seguir siendo de las causas que hay por estos delitos de lesa humanidad, lo que buscan es justamente poner ante la sociedad toda la verdad, la justicia, la memoria, y que bueno, mirando al pasado es también un poco, ya lo había expresado hace unos días, como un homenaje a nuestros padres y madres que en aquel momento tuvieron que lidiar con situaciones muy duras, y mirando hacia el futuro, porque no solo nos quedamos en el pasado, al presente y al futuro, es bueno, para las generaciones que no han vivido, y en lo personal, bueno, para mis hijos que de alguna manera son parte de la historia, y mis nietas y nietos que no tienen por qué cargar con una mochila tan pesada si esto no se, como dice Blanca, no se termina de escribir la última página para poder dar vuelta, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a usted. A Blanca Calero, Adriana Sinola. Entonces, una pequeña pausa y ya seguimos en Ciudad Viva.